Nos encontramos en la Universidad Privada del Norte, en la sede de Lima Centro, y hemos venido a escuchar qué opinan los estudiantes sobre la Guerra Fría. Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Si mal no recuerdo, fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hubo un conflicto entre ideología, política, militar, más que nada Estados Unidos, tanto como la Unión Soviética, querían implantar su ideología, su presencia ante todos los demás países. Considero que la Unión Soviética apoyó a otras naciones con mentalidad socialista y por eso Estados Unidos atacó contra ellos porque se estaban defendiendo de esa ideología. Fue una guerra de ideologías entre el comunismo y el capitalismo. Podría ser la caída del comunismo y también que la democracia ganó en ese tiempo. Fue un cambio, bueno, un cambio de ideología, un cambio en la política. De hecho, muchos países quisieron dividirse entre lo que era la Unión Soviética, y otros también quisieron irse para el lado de Estados Unidos. Bueno, exactamente no te podría decir una ahorita, pero sé que hubo repercusiones tanto políticas, económicas y sociales en tanto el país, entre Rusia y Estados Unidos y en el mundo, porque estaban al tanto de lo que podía pasar. Consecuencias económicas, consecuencias políticas, ya que como no fue una guerra violenta, no trajo muertes, sino fue más consecuencias económicas y políticas en los países que se enfrentaban. La Guerra Fría fue denominada tal cual debido a que no hubo ningún contacto tangible, o sea que no hubo uso de armas ni fue de esa manera, sino más fue una guerra de pensamientos y de ideologías. Fue Guerra Fría porque no hubo ningún contacto bélico, no hubo un conflicto con armas ni nada. Por el hecho de que nunca entraron en un conflicto bélico, pues, o sea, solamente se quedaron como discusiones, por así decirlo. Occidental y oriental. Dos creo que fue Alemania occidental y Alemania oriental. Entre oriental y occidental. En Alemania oriental y occidental, si no me recuerdo. En general no, solo lo que me acuerdo de lo que me contaron en el colegio, mira, imagínate. Solo, bueno, que era una guerra ideológica, una guerra de posicionamiento más que nada, porque querían buscar que implantar sus ideas entre los otros países. Bueno, como dije hace un rato, fue un conflicto más que nada ideológico, no hubo ningún contacto bélico, no hubo armas, no hubo nada de eso, por lo tanto no hubo ninguna muerte. Que fue una guerra de ideologías entre comunismo y socialismo. Como mencioné, no te podría decir una consecuencia tangible, pero sé que hubo, como te dije, repercusiones en todo el mundo y hubo un cambio de ideologías nuevos en el mundo. Estas son las opiniones de los alumnos. A continuación explicaremos de qué trata este tema. Antecedentes. Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917, cuando los revolucionarios tomaron el poder al mando de Lenin. Los dos países lucharon contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico y político mundial entre 1948 y 1991. Se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado Bloque Occidental, occidental capitalista, y el Bloque del Este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. Fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones. Entre medios hubo muchos conflictos indirectos como la guerra de Vietnam y Corea. Causas. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. Ambos países temían el ataque de uno u otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Consecuencias. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derrumbó el comunismo. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto que duró entre 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1991, con la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría fue un conflicto bipolar, ya que había zonas de influencia política y militarmente. Una le correspondía a Estados Unidos y la otra le correspondía a la Unión Soviética. La Guerra Fría se caracterizó por ser también una guerra de ideologías. Estados Unidos representaba la libertad, mientras que la Unión Soviética representaba la igualdad. La Guerra Fría fue una guerra de estrategias indirectas, es decir, no fue una guerra de luchas, sino que fue más bien una guerra de carrera tecnológica, espionaje, carrera armamentista. En la carrera armamentista se destacó la fabricación de bombas atómicas, ya que eran un riesgo latente de destrucción masiva, aunque no podían ser utilizadas. La otra carrera es la carrera espacial, que consistía en quién tenía más hitos en el espacio. Los hitos de la Unión Soviética fueron tener al primer ser vivo en el espacio, la perra laica, al primer ser humano en el espacio y al primer satélite humano, mientras que a Estados Unidos le corresponde el alunizaje. La Guerra Fría tuvo 7 etapas. La primera etapa es la del telón de acero, donde se reconstruyó Japón y Europa con dinero norteamericano. La segunda etapa es la de contención y beligerancia, donde surgen la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, que une a Estados Unidos con Europa Occidental, y el Pacto de Varsovia une a la Unión Soviética con Europa Oriental. La siguiente etapa es la de coexistencia pacífica, donde, luego de la muerte de Joseph Stalin, el mandatario de la Unión Soviética, Khrushchev, el nuevo mandatario, decide tener una relación más pacífica. La cuarta etapa es la de distensión y crisis. Está la moratoria atómica, es decir, se quiso limitar la producción de bombas atómicas. La quinta etapa es la detente. ¿En qué consistió? Hubo una recesión económica debido a la crisis del petróleo. La sexta etapa es el reinicio de las hostilidades, o la Segunda Guerra Fría, donde la Unión Soviética inicia una nueva carrera armamentista con bombas atómicas, sin cumplir lo acordado anteriormente. La séptima y última etapa es la de cooperación y crisis, donde hay una crisis política en la Unión Soviética.
hay nuevamente acuerdos de limitación de bombas atómicas. El concepto clave de la sexta etapa del reinicio de las hostilidades es la guerra de las galaxias. Fue una idea que tuvo Estados Unidos de tener satélites armados en órbita, para que en caso de que algún misil nuclear se dirigiera a su tierra, este pudiera ser destruido. En 1945 surge la ONU, Organización de Naciones Unidas, que buscaba encontrar la paz internacional. Lo más destacado es los derechos del niño y los derechos humanos. Otra organización es la Organización Mundial de la Salud, o OMS.